tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la quinta jornada del Business Revolution Week Argentina-Paraguay-Uruguay 2020. Mi nombre es Axel Cherem, me desempeño como responsable en el área de contenidos para la región de América Latina en CMS Group y estamos muy contentos por contar con ustedes por una gran audiencia que ya ha superado las 700 registros y de todas las latitudes, no solamente de Argentina, Paraguay y Uruguay, también de Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia, México, Ecuador. Les damos las gracias por apoyar esta iniciativa de CMS, impulsada por esta plataforma tan increíble, CMS 365, sobre la cual estuvimos trabajando todo este año para que cada uno pueda generar una experiencia 100% digital, 100% real y 100% distinta, para que interactúen, para que generen nuevas oportunidades de negocio y para que también anticipen el futuro de lo que se denomina nueva normalidad en servicios financieros. La verdad es que esta semana ha sido muy, muy intensa, con muchas conferencias, con muchos debates en torno a lo que va a ser el futuro de los servicios financieros, el presente, el panorama sobre el cual estamos parados hoy en día para seguir ofreciendo nuevos espacios, ¿no?, de inspiración, de reconocimiento y también destacar aquellas experiencias que se destacan por sobre la media para seguir generando un faro que ayude a seguir generando servicios y productos que mejoren la experiencia del usuario y sobre todo nuestra industria. Y justamente este segmento va en torno a eso, ¿no? Es un segmento que ya hemos lanzado el año pasado en el Business Revolution de Argentina, en el año 2019, este segmento de Tech Talks, donde de alguna manera lo que tratamos de hacer es seguir presentando, ¿no?, estos casos particulares de transformación de productos y servicios financieros para seguir generando un acercamiento y una masificación de estos testimonios y casos de uso que ayuden un poco a contactar y conectar latitudes. En este caso es la región la cual está convocada y dos grandes y referentes del ecosistema de innovación en servicios financieros que estarán presentes hoy en día trayéndoles las novedades que ofrece la industria. Y obviamente los voy a ir presentando uno a uno a cada uno de ellos. Ustedes saben que van a haber dos bloques de presentación, los dos de 20 minutos, y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que todos aquellos que estén conectados en esta virtualidad, hagan preguntas y al final las responderemos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a un referente de lo que es el ecosistema de innovación, al Head of Data and Innovation en Nubiral, Sergio Mastrogiovanni. Sergio, buenos días, bienvenido a la experiencia Business Revolution Week. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Axel? Buenos días y gracias por esta oportunidad. Me encanta poder compartir y conversar y discutir. También estoy abierto a que después podamos debatir algunos de estos temas. Estamos viviendo una época de mucho cambio y es muy interesante poder ayudar y evangelizar, nos gusta decir, para que todos puedan adaptarse a tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan también la entrevista que tuvimos, que está en el segmento a la carta on demand para que la puedan conocer. Y también vamos a presentar a una persona que ya conoce este espacio, que es una persona que lo vemos cómoda todo el tiempo, presentando y anticipando nuevas soluciones y tendencias para la industria financiera, un amigo de la casa. Él es director de Bismart, Adolfo Acuitca. Adolfo, bienvenido a la experiencia Business Revolution Week. ¿Cómo estás? Gracias, Axel. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y tener esta oportunidad de compartir nuevas experiencias, nuevos desarrollos que estamos haciendo. Creo que a todos les va a interesar y, bueno, obviamente después va a haber un espacio para preguntas que todos, esperemos que todos puedan aprovechar. Totalmente, totalmente. Es un espacio para compartir y también para generar espacios de intercambio, que eso siempre es interesante y siempre ayuda a mejorar estos productos todos los días. Así que bueno, arrancamos con la dinámica, con la primera presentación. Estará a cargo de Sergio Mastrogiovanni, el segundo bloque estará a cargo de Adolfo y al final
podrán responder de alguna manera a las preguntas de la audiencia. Vamos a ir comenzando con la primera conferencia, que bueno, que de alguna manera nos sitúa. Hoy más que nunca las empresas necesitan tener certezas en su operación y con la ayuda de la inteligencia artificial hoy se pueden tener modelos que optimizan los procesos, eliminando el error humano, alargando los ciclos y generando una cultura del dato en toda la organización con información integrada, confiable, automatizada y predecible. Intelligent Automation, el camino de una operación predecible, a cargo de Sergio Mastrogiovanni, Head of Data and Innovation. Sergio, muchos éxitos. Bueno, gracias. Déjenme compartir mi presentación. Ok, se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Ok, ok, voy a cerrar esta ventanita y vamos. Entonces, bueno, gracias por la introducción. Siempre digo que me toca lucir muchos sombreros. Mi rol actual es Head of Data and Innovation y también soy un nerd 24/7 porque tiene que ver con pasión el ser nerd y también estos grandes problemas que no tienen solución o que nos gusta buscar soluciones, ¿no? Entonces, este nuevo normal tiene que ver con esta imagen que estamos viendo desde hace unos meses. Oficinas vacías, procesos que se tienen que hacer en forma remota, o que no se pueden hacer, o que tuvieron una fuerte disrupción en estos días. Pero lo cierto es que ya de antes de la pandemia ya veníamos viendo muchos cambios en muchos verticales, sobre todo en la industria financiera, ¿no? La industria financiera fue sacudida desde hace bastante tiempo por cambios y oportunidades que tenía para satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Nosotros como clientes evolucionamos mucho los últimos años y estamos esperando que las industrias sigan evolucionando, por ejemplo, como lo hace la industria tecnológica, ¿no? Nosotros nos convertimos en clientes más sofisticados, que nos gusta tener la misma experiencia, por ejemplo, que tenemos cuando compramos algo por Amazon, cuando escuchamos música en Spotify, cuando usamos Netflix, y esa consistencia que podemos tener a veces entre, no sé, por ejemplo, cuando entramos desde el celu, desde el iPad, desde la computadora, desde el televisor, y esa consistencia de que sea todo igual en todo momento, en todo lugar, que nos recomienden cosas, que no siempre sabemos lo que necesitamos, y no que nos ofrezcan un único sombrero que si te queda grande, te dicen agrándate la cabeza o cosas así, ¿no? Sino que la industria financiera tiene desde hace mucho tiempo antes de la pandemia, tiene una gran oportunidad para ponerse al día con este tipo de cosas, ¿no? Mejorar la experiencia de usuario, mejorar cómo interactuamos con el usuario y también poder entenderlo mejor, ¿no? Y por otro lado, también está habiendo una gran oportunidad con mucha liquidez, mucho dinero en el mercado, y también aprovechar cómo podemos hacer ese matching, ¿no? Entre las necesidades y las capacidades. Hablando de verticales, el retail tradicional también sufrió o viene sufriendo muchas disrupciones, ya de vuelta, desde mucho antes que la pandemia. Ustedes conocerán seguramente todos estos locales, que lo que tienen en común, además de representar al retail tradicional, autos business. Los negocios tradicionales están cerrando porque el cliente necesita cambios, ¿no? Y el cambio no pasa por una mobile app o por una plataforma web. Es mucho más profundo, tiene que ver con un cambio con la cultura, ¿no? Podemos ver cómo la industria financiera y la industria del retail están probablemente teniendo muchos cambios de vuelta, desde mucho antes que la pandemia. Se dice que ahora es la cuarta revolución industrial, de ahí viene Industrias 4.0, es decir, esto representa a muchísimas tecnologías nuevas que están apareciendo desde hace unos años,
muchísima data, muchísimo poder computacional, y todo esto convergiendo y generando la oportunidad de, en primer lugar, desarrollo económico, en segundo lugar, desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Blockchain, inteligencia artificial, RPA, Intelligent Automation, genoma humano, robotics, lo que es tecnología celular, biotech. Vamos a tener una vacuna este año gracias a la tecnología y gracias al poder de la automatización y el poder de la inteligencia artificial, ¿no? Pero de vuelta, hay muchísimas oportunidades para satisfacer lo que el cliente necesita y automatizar procesos, ¿no? La simplicidad es la máxima sofisticación, decía Leonardo da Vinci, y probablemente el mejor ejemplo es el iPhone, ¿no? Donde el iPhone puede integrar muchísimos dispositivos, muchísimos servicios al mismo tiempo, y probablemente sea uno de los inventos más innovadores del siglo XXI, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco sobre cómo la tecnología, por un lado apoya, por otro lado a veces inicia estos cambios de los que venimos hablando, ¿no? Y el sector financiero va a ser uno de los sectores que va a liderar la recuperación, pero necesita reconvertirse, necesita hacer cambios, necesita automatizar procesos, ¿no? Y nosotros decimos que la transformación digital, en primer lugar, la palabra transformación viene antes que la palabra digital, ¿no? Que tiene que ver con cambios culturales y no con cambios tecnológicos, ¿no? Tener toda la empresa iterando, cambiando, preparados para los ciclos que son cada vez más cortos y con la capacidad por ahí de asimilar toda esta parte tan ecléctica que estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, los procesos. En segundo lugar, lo que se llama Big Data, que Big Data va más allá de tener un data lake, sino de capturar la data que tenemos en diferentes fuentes. De vuelta, las empresas crecen adquiriendo otras empresas, tenemos muchos sistemas legacy, muchas bases de datos y demás, y no solamente la información interna, sino también la información externa, lo que dice social media de nosotros, lo que dicen los clientes, los competidores, nuestros empleados y demás, ¿no? Después viene Analytics para poder tener a toda la empresa viendo la misma foto, que no se tenga que imprimir ningún reporte, que no se te envíen informes en PowerPoint, que no se envíen informes en Excel, sino que toda la empresa pueda ver los mismos dashboards, ¿no? Darle poder a todos los empleados y que todos vean la misma foto. Automatización para eliminar todo lo que tiene que ver con trabajo manual, con posibilidad de errores, con posibilidad, no hay nada más insatisfactorio que poner a una persona a hacer un trabajo manual, somos trabajadores del conocimiento todos, y finalmente la inteligencia artificial, ¿no? Dijimos que se está generando mucha data, más que nunca en toda la historia. Estamos en el orden de los zettabytes, para que se den una idea. Un zettabyte son 1.000 millones de disquitos externos. Algunos de ustedes probablemente tengan estos disquitos que son para hacer backups. Son 1.000 millones de disquitos de esos de 1 tera, ¿no? Son disquitos USB que se enchufan en la computadora. Estamos en el orden de la zettabyte, pero el poder computacional no tiene la capacidad de capturar y procesar toda esa data. Hay un gran gap entre la información generada y la información procesada. Es por eso que tenemos que tener sistemas automáticos, sistemas inteligentes y poder capturar y filtrar esa data para poder tomar decisiones rápidas antes que el competidor, ¿no? Hay un fenómeno que se llama diluvio de data. Hay más data que nunca que se genera en cada segundo, pero no la podemos procesar, ¿no? Se dice que son las 4 Bs de Big Data que vienen de volumen, variedad, velocidad y valor, que en realidad tiene esta forma, ¿no? No es todo lineal, no es todo simple, es muy difícil capturar, muy difícil interpretar la data que tenemos. Es por eso que tenemos en la industria financiera ser rápidos, capturar esa data y entender lo que el cliente necesita antes que nuestra competencia, ¿no? De vuelta, esto es algo que ya viene pasando antes de la pandemia. La pandemia expuso esto aún más
y expuso la fragilidad de algunos verticales, ¿no? Decíamos que son 4 Bs de Big Data: volumen por la cantidad, orden de los zettabytes, la variedad, que ya no es solo texto de las bases de datos como era hace 20, 30 años, ahora hay la data viene en formato de voz, en formato de video, en formato de fotos, y tenemos que procesarlo también y entenderlo, capturarlo y tomar decisiones, y la velocidad, microsegundos generando zettabytes. Finalmente el valor, que a veces es inversamente proporcional, ¿no? Tener mucha data y no accionar es perder plata, ¿no? Por eso se dice que el timing para la toma de decisiones es entre el 40 y el 60%. Pues tenemos que tener sistemas inteligentes para capturar la data rápida. Se dice que cuando ya tenemos el 40% de la data, ya podemos tomar una decisión, ¿no? Cuando tenemos más del 60%, probablemente la decisión sea más acertada, pero es tarde. Ya el cliente llegó el cliente se le ofrecieron lo mismo nuestra competencia, ¿no? Por eso hay que ser rápido y tener sistemas automatizados. Vamos a hablar un poco de eso, de lo que se llama Intelligent Automation. Intelligent Automation es inteligencia artificial usada para automatizar procesos, ¿no? Está pasando, se está dando un fenómeno desde hace algunos años, que hay muchísimas posiciones nuevas, muchísimos roles nuevos, y roles que desaparecen de vuelta, nos guste o no. Hay roles, hay verticales que desaparecen. Empezamos con la foto de un banco desapareciendo. Yo sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a un banco, ¿no? Los servicios financieros hoy tienen una gran oportunidad. Las fintech pudieron capturar esa oportunidad. Los servicios financieros tradicionales tienen que reconvertirse, tienen que adaptarse y tienen que tener esta capacidad de mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Hay posiciones que, de vuelta, nos guste o no, van a desaparecer, hay roles que van a desaparecer, entonces tenemos que reconvertir a la gente, tenemos que cambiar y tenemos que automatizar esos procesos antes que sea demasiado tarde, ¿no? Tenemos, por ejemplo, procesos administrativos, procesos de contabilidad, payroll, auditorías, lo que tiene que ver con Customer Service, lo que tiene que ver con Operation Managers, los analistas de finanzas, los analistas financieros, personas, operadores de banco. Esas posiciones son posiciones que ya están siendo automatizadas y deben ser automatizadas, ¿no? Porque el cliente no va a ir más al banco, el cliente no podemos tener una persona esperando que entre un cliente a nuestro local, ¿no? Se dice que la evolución o la maduración de la data tiene esta forma, ¿no? Cuando tenemos data cruda, es bueno tener la parte izquierda de la imagen, una operación más reactiva. De vuelta, es mejor que no tener la data, pero siempre estamos mirando el diario de ayer, ¿no? La oportunidad es la parte derecha, donde podamos tener información más predictiva y por ahí pero probablemente actuar en consecuencia, ¿no? O lo que se dice, generar las oportunidades para que pasen lo que necesitamos que pase, ¿no? Generar demanda y optimizar la operación de nuestra empresa. Lo que es Intelligent Automation tiene 3 componentes, ¿no? Empezamos hablando de lo que es RPA, que RPA significa Robotic Process Automation, que es lo que se llama el low hanging fruit, es decir, automatizar procesos repetitivos y de mucho volumen, como todo lo que sea hacer todos los días, bajar un archivo no sé, probablemente una página de nuestro proveedor, hacer el análisis financiero o crediticio de nuestros clientes, manualmente hacer algunos cálculos, toquetear el Excel, cambiarlo, subirlo en otro lugar, hacer un reporte y finalmente mandarlo por mail, ¿no? Todos los días lo mismo, todos los días repetitivo y un gran candidato para ser automatizado, ¿no? Y la parte 2 es lo que se llama Cognitive Automation, automatizar directamente la toma de decisiones, automatizar todo lo que tiene que ver con
reglas que se pueden automatizar fácilmente. Y finalmente Social Robotics, que es usando IoT, usando sensores, tener procesos que se pueden automatizar con robots. Nosotros tenemos el auto que se maneja solo, el self-driving car, desde el año 2014. No tenemos autos manejándose solo por la calle por un tema regulatorio, no porque la tecnología no lo permita, pero es algo que va a pasar pronto, ¿no? En los próximos 5 años vamos a tener autos que se manejan solo, ¿no? Uber ya está haciendo experiencias con este tipo. Así que, how human is, ¿qué tan humano es muy humano? Empezamos diciendo que nosotros nos gustan los procesos automatizados, nosotros nos gustan estas plataformas que nos den recomendaciones, pero ¿qué pasa cuando tenemos problemas? ¿Qué pasa cuando tenemos que interactuar con lo que es Customer Service? Uno a veces en pandemia nos dimos cuenta que puede estar días, horas enteros con el teléfono sin que alguien te atienda, ¿no? Y cuando te atiende un contestador o un bot a través de la computadora que solo responde 3 preguntas y te da la misma solución. Hoy hay procesos inteligentes y opciones como esta. Amelia, no lo voy a mostrar ahora, pero ahí tienen el link para investigarlo. Es un bot que es un robot. Uno interactúa, habla con un robot y además tiene la posibilidad de entrenarlo, ¿no? Es una de las cosas que le está faltando al sistema financiero, ¿no? Tener esta posibilidad de interactuar y generar esa conexión con el usuario o cliente. Al mismo tiempo se están dando, la tecnología ayuda también para automatizar procesos, incluso procesos terriblemente manuales, y hacerse en forma remota, ¿no? A través de VR y a través de este tipo de cosas, también se puede hacer todo lo que tiene que ver con automatizar procesos y hacerse a la distancia, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta con la pandemia que algunos trabajos no se pueden hacer remotos, que las personas tienen que seguir yendo a la oficina por diferentes razones. La tecnología está, ¿sí? Finalmente, ¿cómo puede ayudar inteligencia artificial y intelligent automation al sector financiero? La primera, nosotros lo dividimos en 3 partes, ¿no? Automatización, dando más insights para ayudarnos a tomar mejores decisiones, como decíamos antes, y finalmente lo que se llama engaging o conexión con el usuario, mejorar la experiencia de usuario, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que el usuario tenga lo que necesita y podamos generar recomendaciones y que el usuario vuelva, no que sea un usuario por una sola vez. Generar digital workers, eso que decíamos antes, generar insights a través de NLP, Natural Language Process, poder entender e interpretar texto sin necesidad de leernos un libro entero, ¿no? Vamos a cerrar probablemente repasando las oportunidades que Intelligent Automation e inteligencia artificial nos pueden dar en nuestra interacción en el ciclo de vida del usuario, ya sea desde la adquisición, poder tener campañas de marketing para captar ese usuario, para mejorar la experiencia, hacer el onboarding automático, el análisis crediticio y de riesgo, cuándo ese usuario va a ir en default, antes de que pase, el tema de cómo vamos a manejar la deuda, si es necesario que lo llamemos por teléfono, si sabemos, podemos predecir que ese usuario va a pagar, no tenemos que perder tiempo persiguiéndolo, haciendo follow-ups y demás. Y finalmente lo que se llama churn, todo lo que es de detección, poder tener alarmas cuando el usuario no interactúa con nosotros, cuando el usuario no tiene interacción con nuestros productos, que podamos en cierta forma también tener señales antes de que el usuario se vaya, ¿no? Que nuestro cliente se vaya con la competencia. La recuperación será digital, no hay duda, el sector financiero está liderando esta recuperación, hay que apoyarse en la tecnología, reenfocar los esfuerzos digitales y también entender las expectativas
del cliente, usar inteligencia artificial y lo que venimos diciendo, todo lo que es Intelligent Automation. Hoy los costos no son tan altos, hasta una pyme se puede dar el lujo de automatizar procesos y tener procesos digitales y predictivos, modernizar las capacidades tecnológicas selectivamente, el low hanging fruit que decíamos antes, incrementar el ritmo de la organización y reducir los ciclos cada vez más. El paradigma de esta época es no solamente el cambio, sino los ciclos terriblemente cortos, y hay que adaptarse, ser ágiles y ser rápidos, ¿no? Y esto se logra a través de procesos inteligentes y automáticos, ¿sí? Vamos a dejar esta parte, va a haber un Q&A al final, y estamos de vuelta abiertos a poder conversar de cualquier cosa, ¿sí? Buenísimo. Sergio, muy, muy interesante, la verdad, la presentación. Seguramente hayan muchas preguntas vinculadas a las distintas formas de aplicación. Así que bueno, a toda la audiencia, si desean hacer preguntas, al final las estaremos respondiendo. Pasando al segundo bloque de este segmento Tech Talks, bienvenidos a aquellos que se están incorporando a este segmento de conferencias vinculadas a transformación en productos y servicios financieros. Ahora vamos a pasar, recién tuvimos la participación de Sergio Mastrogiovanni, Head of Data and Innovation en New Viral, que habló sobre Intelligent Automation. Ahora pasaremos a la siguiente conferencia, está enfocada en el scoring crediticio y plantea, ¿no?, un contexto. La regresión logística es el enfoque más utilizado para crear modelos de scoring crediticio en la industria financiera. Pero este método requiere un esfuerzo intensivo en la selección de variables, siendo difícil automatizar este proceso. Hoy en día tenemos muchos cambios, ¿no? Ocurren muchos cambios en las características de la población. Y los modelos deben ser recalibrados y es posible que sea necesario reconstruirlos desde cero. Aquí Adolfo Cuitca, director de Bismart, nos presentará el scoring crediticio adaptativo. Adolfo, te doy la bienvenida al espacio y cuando gustes. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve perfecto? Se ve muy bien. Muy bien. Bueno, como... Ahí está. Todos saben, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Me imagino que la mayoría de ustedes saben qué es un score. Básicamente es un método estadístico para estimar la probabilidad de un evento futuro a partir de cierta información conocida. Por ejemplo, en el caso crediticio, que es el que nos está interesando, tomamos datos históricos de pagos, datos neográficos, datos de estilo de vida, los ingresos, antigüedad del empleo, tipo de empleo, etc. Y eso se convierte en un número cuya propiedad más importante es que puede ordenar a la población, en este caso en particular los solicitantes de crédito, en función de la propensión de pago. Vamos a ver que tenemos un grupo, el grupo 20, que tiene 8% de mora, y un grupo 1 que tiene cercano al 0. ¿Sí? Esta capacidad de ordenamiento es lo que permite hacer estrategias diferenciadas. Normalmente se agrupan en menos casos, obviamente, por ejemplo, en 5 grupos, ¿sí? Que acá podemos ver un ejemplo de agrupación. Este grupo tiene 0,3, 1,3, 2,7, 4,2, 6,8%. Obviamente no tienen la misma mora. ¿Por qué tratarlos a todos igual? Se le puede asignar en función del grupo al que pertenecen un límite distinto. Por ejemplo, en vez de a todo el mundo una tarjeta de crédito con 2 ingresos o un préstamo con un límite de 3 ingresos, a este grupo se le puede dar 5 ingresos, a este grupo 3 y a este grupo solamente 1. ¿Sí? Se supone que el resto se rechazó. Ven que los grupos no son uniformes, no es que se divide en 5 grupos de 20%, se divide en función de la mora. Este grupo tiene todo menos de 1%, este menos de 2, menos de 3, menos de 4, más de 4. ¿Okay? Y los grupos quedaron, no sé, 50%, no sé, 25, 10, etc. ¿Cuáles son las ventajas de Credit Scoring? Ya son muy conocidas. Rápidamente, es un método derivado matemáticamente, que por lo tanto está correlacionado con un comportamiento real, es coherente, es eficiente, se puede automatizar, y además, es muy importante, se puede monitorear
y mejorar constantemente. Tenemos dos tipos de scores, dijimos entonces, los genéricos y los propios. ¿Sí? El score genérico es el que normalmente proveen los distintos burós, y el propio es uno que se puede desarrollar por la propia empresa. Las diferencias son que el genérico se puede, ya está, listo, lo único que hay que hacer es contratarlo y empezarlo a usar. El propio tiene un plazo para poder desarrollarlo. El genérico puede tener una baja performance porque quizás no se adapta a las particularidades del negocio, o no ser tan buena, ser mejor para unos que para otros, justamente es un score genérico. Es muy fácil de utilizar el genérico, el propio hay que implementarlo, depende de sistemas, etc. El genérico generalmente es estable, aún ante cambios en la cartera, aún ante crisis, cambia la estabilidad, cambia la performance, pero normalmente la capacidad de ordenamiento se mantiene. El propio pasa lo mismo, si está bien desarrollado obviamente, pero hay que tener un volumen de datos, de casos interesante para que esta propiedad sea cierta. Por otro lado, el genérico depende, las nuevas versiones son provistas por el proveedor, en cambio, en el caso propio uno puede hacer nuevas versiones a demanda. En general se utilizan, sobre todo para originación. Imagínense que están dándole un crédito a una persona que no conocen, o sea que no tienen variables propias, o sea que igual necesitan acceder al buró. Entonces, se puede utilizar una matriz dual con datos genéricos y datos propios. O score genérico más un score propio. En caso del cliente uno puede tener un score propio, pero el score genérico va a conocer, o sea, en el buró va a haber información que nosotros no tenemos, que es cómo se está comportando con otros jugadores del mercado, por ejemplo. Para ver un ejemplo de que es una matriz dual, acá tenemos dos scores. El 1 puede ser el genérico y el 2 uno a medida. ¿Sí? Y vemos que si los miramos son parecidos. O sea, obviamente la mora de los dos es 15,1 porque es la mora real de nuestra cartera. ¿Sí? Y los segmentos que dividimos tienen más o menos una mora similar. Uno podría decir, ¿y para qué voy a usar el del buró si con el propio alcanza? ¿Sí? Sin embargo, si hacemos lo que se llama matriz dual, o sea, calculamos la mora que hay en cada intersección, vemos que en los casos en que los dos dicen que es muy bueno, es realmente muy bueno. ¿Sí? Y los casos que los dos dicen que es muy malo, son muy malos, el 33,3% de mora y acá el 3,4% de mora. ¿Sí? Pero tenemos casos en que uno dice que es muy bueno y el otro no tanto, tenemos 15, o sea, es peor, pero no llega a ser tan malo como estos casos. En síntesis, podemos construir, con la matriz dual, una nueva tabla, que sería esta, donde pintamos en función de la mora nuevamente. O sea que tenemos un segmento A, un nivel de riesgo A, que tiene 4,6%, que es este verde que está acá, 8,6, 12, 16, etc. Si miramos, tengo una mejor decisión que antes. El mejor segmento antes tenía 6,4, 8, ahora tengo 4,6, 8, 12. O sea, tengo un nuevo score, una nueva tabla, una nueva segmentación que tiene mayor poder de segmentación que cualquiera de los dos por separado. Esto pasa normalmente, no solamente entre un score genérico y un score propio, sino que también a veces pasa cuando se utilizan scores de dos burós, por ejemplo. Porque cada uno está viendo, obviamente coincide cierta información que tienen, sobre todo si la información es del Banco Central, que la tiene todo el mundo, pero cada uno tiene sus propios informantes, entonces el buró 1 puede saber cosas que no sabe el buró 2 y viceversa. Por otro lado, las fórmulas también están calibradas de otra manera, lo que hace que la suma de dos scores de buró puedan predecir más que un score. Diciendo 2, pueden ser 2, 3, etc. Ni que hablar que cuando es score genérico, a su vez utiliza datos completamente distintos, no basados en la información de pago, sino un score, por ejemplo, basado en información psicométrica. Generalmente se utiliza también con una tabla dual. Pero los scores tienen limitaciones. El score genérico tiene la limitación de que no captura las variables propias del negocio. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, un score dividido en 5 categorías.
¿sí? Que ordena bien, 5, 10, 15, 17, 23%. Pero si lo separamos en los clientes conocidos y clientes nuevos, y conocidos es un cliente que me está comprando, pero que ya me había comprado en el pasado, o sea, es un cliente conocido, la mora no es 12,5% promedio ya, sino que tengo 9% y 18,4%. O sea, son completamente distintos, ¿sí? Y la capacidad de ordenamiento también es distinta. Acá podemos ver que inclusive estos dos segmentos, el de medio y alto, tienen casi la misma mora. Pero además, si separamos, por ejemplo, los nuevos, es información del buró, ¿sí? Los nuevos, entre los que tienen información, comportamiento crediticio, y los que no tienen información crediticia, la performance, la mora cambia nuevamente, tenemos 17 y 22%, y la performance también cambia, ¿sí? Acá vemos que hay un ordenamiento parecido al anterior, pero en el caso de sin información crediticia, el ordenamiento es más bajo. Eso normalmente se mide como KS, y lo que podemos ver justamente es que el KS en cada grupo, por más que el KS, la variación genérica, me daba un KS de 26, si ahora lo abro en estos grupos en particular, este es un ejemplo real de un cliente, KS 25, 21, 18, 11. Además de eso, o sea que no captura el score, porque al ser el score genérico no sabe si para mí era un cliente conocido o un cliente nuevo, ¿sí? Al no saber esto, los clientes conocidos priorizan mejor, son más fieles y tienden a pagar mejor que un cliente nuevo, que sé poco de él. Aparte, un cliente conocido, ya sé cómo se comportó conmigo en el pasado, obviamente si se comportó muy mal no le estoy vendiendo. Así que de por sí son mejores por el hecho de haber cumplido. Esto también cambia en función del producto, préstamos o de plata, de efectivo, o, por ejemplo, bienes. Cambia también en función del nivel de ingresos de las personas. No es lo mismo gente de bajos ingresos, ingresos medios o altos. Cambia en función del rubro. No es lo mismo si fuera un retail, cuando se está dando un crédito para comprar un celular, o una moto, o si fuera una heladera, ¿sí? O sea, son electrodomésticos, por ejemplo, un celular y una heladera es un electrodoméstico, pero sin embargo la mora de esos dos productos es completamente distinta. ¿Cómo se soluciona esto? En principio hay dos soluciones. La número uno es utilizar puntos de corte distintos para cada grupo. Entonces tengo distintos puntos para los conocidos, para los nuevos con información, para los nuevos sin información, pero a su vez cada uno de estos casos los debería abrir en, por ejemplo, si están en relación de dependencia o si son independientes. Y a su vez lo debería abrir en función de el nivel de ingresos, región geográfica, etcétera, etcétera. Esto ya se complica mucho porque, supongamos que cada una tenga unas 3 opciones, estamos hablando de 729 tablas distintas, por lo cual normalmente se hace en función de 1 o 2 aspectos y nada más. Aún así, con 2 aspectos estamos hablando de 9 tablas distintas, 3 por 3, 9. La solución número 2 para capturar las variables propias es construir un score propio. Los scores se pueden construir de distintas maneras, regresión logística, árboles. Ahora están de moda los métodos de deep learning, de redes neuronales profundas, y los métodos de boosting. Independiente del método que se utilice, desarrollar un modelo consiste en tomar una muestra hacia atrás, por ejemplo, un año hacia atrás, que es lo que llamamos el punto de observación, con la información que teníamos. 12 meses es, por ejemplo, el periodo de desempeño. Con esa información, como ya sé, como lo que hace atrás, si pagaron o no pagaron, no sé si es malo o bueno, desarrollo, un grupo lo destino a entrenamiento, otro para comprobación, tiene que dar similar para que no haya un sobreajuste, y eso me genera un modelo. Un modelo así obtenido lo aplico al día de hoy. Pero el modelo quedó estático, ¿sí? Lo desarrollé hoy y lo aplico y lo aplico y lo aplico. Generalmente, el método más utilizado para scoring crediticio de riesgo es la regresión logística, debido a que tiene propiedades estadísticas muy conocidas. Y
tiene en general una estabilidad en el tiempo muy importante. O sea que se estabiliza, es lo que vamos a ver ahora, la estabilidad en el tiempo, se estabiliza menos que otros métodos, pero igual se estabiliza. El problema que tiene la logística es que construir todo esto, no la construcción, sino que el proceso de desarrollo no es automático, sino que hay que estudiar cada variable, cómo se comporta cada variable por separado, construir nuevas variables, porque la regresión logística usa solamente relaciones lineales entre las variables, y recién ahí desarrollar el modelo. Como vimos, como dijimos recién, perdón, no vimos, ahora estamos viéndolo, la mora varía en el tiempo. Este es un dato real del Banco Central, personas físicas con atraso de más de 90 días. Vamos a ver cómo evolucionó la mora promedio del mercado desde el 1801 hasta ahora. ¿Sí? Vemos que aumentó entre un 12 a un 17% hasta junio del 2019, y de junio de 2019 se mantienen estos niveles. Hubo una baja grande en el marzo del 2003 por la pandemia, en realidad por el cambio de la norma del Banco Central, que se dio lo que Status 2 antes era más de 30 días, pasó a ser, tiene un periodo de gracia adicional, o sea que con Status 2 pasó a ser 90 días, ¿sí? Entonces, mágicamente, parece que bajó la mora, pero en realidad es que cambió la forma de informarse y volvió a subir acá, lo que significa que esto está por acá arriba. ¿Sí? Promedio del mercado, obviamente, depende cada uno cómo fue. Podemos ver que, además de que la mora varía en el tiempo, no varía igual la mora de cada segmento de riesgo. Este es un ejemplo de cómo varía la mora en función de distintos niveles de riesgo. ¿Sí? Se puede ver que los niveles más bajos, que son el azul que está acá arriba, o sea que son los que tienen más alto mora, no varían igual, no tienen el mismo dibujo. Si bien acompañan en esta crisis acompañan, todos suben, también hay otros momentos donde suben más todavía. Este es un gráfico de Estados Unidos. Podemos ver exactamente lo mismo aquí en Argentina con un caso real. ¿Sí? Esto fue lo que se desarrolló en test. O sea, se desarrolló el modelo y se miró en test un tiempo después. Este es el que se utiliza como básico con estos niveles. Un año después, la mora pasó del 5,5 al 7,3, porque la mora depende de muchos factores. Y uno esperaría, si todo acompañaría exactamente igual, uno esperaría que si la mora aumentó del 7,3 al 5,5, o sea, un 40% más o menos, todo aumentara un 40%. Sin embargo, lo que pasa, un 32, perdón, es el número exacto. Sin embargo, lo que pasa es que los segmentos más bajos caen menos y los segmentos más altos caen más. O sea, este aumentó un 11% la mora nada más, un 17, 26, 33. O sea que la mora no se mueve en forma constante. Y esto no solamente depende del nivel de riesgo, también varía distinto en función de cada producto. Acá tenemos otro ejemplo de bienes efectivos, como varía distinto. Varía en función del nivel de ingresos. La gente con menores ingresos están más afectadas por la pandemia, por la inflación, etcétera. Por la región geográfica. Bueno, hay sectores con pandemia en un momento, con pandemia en otro momento, por ejemplo, para ir ahora, o con crisis de cultivo o no crisis de cultivo porque hay sequías, etcétera. El tipo de empleo, ¿sí? Normalmente la relación de dependencia tiene menos mora que los que no están en relación de dependencia por la variabilidad. En la crisis pasa lo mismo, la variabilidad de la fuente del ingreso, pero por ejemplo, los empleados públicos ahora tienen mayor estabilidad que los empleados privados. Entonces, el tipo de empleo va cambiando también, la mora cambia en función del tipo de empleo. Una solución para esto es modificar periódicamente estos puntos de corte, establecer esto, revisarlo, monitorearlo y modificarlo. Cuando tengo dos niveles de tablas, puede hacerse, pero cuando empiezo a complicarlo, ni que hablar que cuando utilizo tablas duales es peor todavía.
esto se hace inmanejable. Esas modificaciones se hacen muy difíciles de manejar. Pero además, esto no soluciona de que la performance se degrada en el tiempo. Yo tengo los scores, pero si con el tiempo se degrada la performance, la única solución es construir un nuevo modelo, además de que tuve que adaptarlo a mi negocio. Pero rehacer el modelo, como vimos, lleva mucho tiempo. La solución que estamos presentando es utilizar un score adaptativo. En vez de tener un score del buró con cierta performance, lo que hace nuestro score adaptativo, toma un score de buró, yo podría tomar más de un score, y produce un nuevo modelo con las variables, por si no se vio, con las variables propias, producto, rubro, empleo, tipo de cliente, etcétera, todas las variables que tengan que ver con el tipo de negocio en particular, y ese nuevo score va a tener una mayor performance, porque es un score nuevo, es un score a medida que captura la información de mercado a través del score de buró o los scores de buró, más el score, más las variables propias. Y además, este score se va adaptando constantemente a las realidades y a los cambios en el mercado, en el contexto socioeconómico, en la crisis económica que hay actualmente, y en las variaciones propias de la cartera o del negocio, independiente de la crisis. Para concluir, en síntesis, las características que tiene este modelo, esta solución, es que produce automáticamente un modelo orientado al negocio, se adapta ese modelo constantemente en forma automática a las variaciones que hay ya en el contexto, y obviamente posee también una plataforma para monitorear la performance de este modelo y de cada una de las variables que están interviniendo en el mismo. Bueno, vamos ahora a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy interesante la presentación del scoring adaptativo. Voy a invitar a Sergio que se una con nosotros, conectando su cámara. Estamos promediando lo que es este segmento de Tech Talks. Agradecemos a toda la audiencia que está conectada y que está preguntando a lo largo de estas dos presentaciones, orientadas, como dijimos antes, a generar, ¿no?, la transformación de productos y servicios financieros en la región. Así que bueno, comenzando con el segmento de preguntas, quería, bueno, primero que nada agradecer a todos aquellos que están dejando sus inquietudes y comenzar con, bueno, con el orden cronológico, ¿no? Empezaron a llegar preguntas en la conferencia de Sergio. Sergio, aquí nos están preguntando específicamente, supongo que se referían al momento en que hablabas acerca de estos puestos, ¿no?, que iban a desaparecer o que iban a ser reemplazados o transformados, que acá dice, la aplicación de Intelligent Automation, ¿por dónde recomiendas comenzar? ¿Por qué áreas específicas? Seguramente suponiendo cuál es tu visión en relación a estos puestos que aparecen y desaparecen. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con esto, en realidad la automatización existió siempre, ¿no?, en la historia, ya desde la rueda a esta parte. La rueda es probablemente uno de los inventos más viejos que todavía seguimos usando y también representó el uso de tecnologías para aliviar dolores, ¿no? Ya con lo mismo con los telares, lo mismo con la imprenta, lo mismo con las revoluciones industriales, lo mismo la línea de montaje de Henry Ford. Es decir, siempre la tecnología, en cierta forma, mejoró la calidad de vida de las personas, pero siempre dejó la gente afuera, ¿no? Hoy está pasando con muchísimos verticales, con muchísimos roles o empleos tradicionales que de vuelta no hay que ser un genio para saber que esas personas se tienen que adaptar porque sus posiciones van a desaparecer, nos guste o no, no tiene que ver ni siquiera con la tecnología, tiene que ver con los campos, por ejemplo, el diario, ¿no? El diario, el papel en general desaparece, va a desaparecer 5, 10, 20, 50 años, pero en algún momento no va a haber más diarieros, ¿no? Entonces son roles que no es que los reemplaza la tecnología, los reemplaza los cambios de hábitos, los reemplaza los cambios de paradigma, los reemplaza todas estas cosas que veníamos hablando antes, ¿no?
¿Dónde recomiendo empezar? En primer lugar, en capturar, almacenar y explotar toda la data. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Hay muchísimas data siendo generada que no capturamos, que nos estamos perdiendo, y muchísima data que sí capturamos que no lo usamos, ¿no? Entonces, sí, usar Intelligent Automation para, en forma automática, poder capturar esa data, poder generar sistemas inteligentes de toma de decisiones y al mismo tiempo poder entender qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Sistemas donde se pueda, por ejemplo, hacer sentiment analysis de Twitter cuando hay algún tema particular y saberlo a tiempo, no tener una persona que se fije en Twitter y te diga, mirá, están hablando de vos, o saliste en la televisión, o dice tal esto de vos, y probablemente te enteraste días después, ¿no? Cuando ya es tarde. Entonces, sistemas automáticos de tomas de decisiones que podamos captar. Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio. Adolfo, aquí nos está llegando una pregunta un poco más técnica, ¿no? Creo que la fuiste respondiendo a lo largo de la presentación, que hablan acerca de la diversidad de modelos, ¿no? De scoring que hoy en día tienen, y preguntan específicamente por el Gradient Boosting, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre la diversidad de modelos? Un poco lo comentaste, pero bueno, ¿desde qué análisis recomendás el modelo de regresión logística un poquito en línea con lo que es el scoring adaptativo? No sé si entiendo perfectamente la pregunta, porque hay varias preguntas involucradas, pero es así, los métodos de redes neuronales y el método de gradient boosting tienen muchas ventajas cuando hay muchísimos datos. O sea, tiene que ver, estamos hablando de, nosotros por ejemplo construimos un modelo utilizando información del Banco Central, por ejemplo, pero estamos hablando de un modelo que estamos hablando de 15 millones de personas, que a su vez hay información de, bueno, obviamente de 24 meses de esas personas, y entran variables como inclusive en qué banco, o sea, por decir así, el nombre del banco con que la persona opera. Pero eso porque tenemos muchísimos datos. Si uno tiene una cartera de 300.000, me parece un número interesante, casos, la diferencia que puede haber entre una regresión logística y un gradient boosting son mínimas, con la posibilidad inclusive de que se sobreadapte debido a utilizar esa técnica. Pero que hay que utilizar la técnica en el contexto adecuado. Igualmente, la principal ventaja del método adaptativo es que utiliza un método que se puede aplicar en bajos volúmenes. Es una modificación, no es exactamente regresión logística, pero tiene la característica de la regresión logística que utiliza variables monótonas, eso da muchísima estabilidad, y se puede utilizar con volúmenes relativamente bajos, o sea, ni siquiera 300.000, con 10.000 casos se puede aplicar. No sirve el score adaptativo, se puede hacer un modelo de regresión logística con 300, 400 casos, no un score adaptativo. Un score adaptativo tenés que tener del orden de los 10.000 casos para que se justifique, para que funcione, digamos. Pero no necesitas millones de casos. Y la ventaja principal es es adaptar un score genérico con variables propias y mantenerlo constantemente calibrado. Perfecto, perfecto. Me quedo contigo, Adolfo. Aquí nos llega una pregunta, una afirmación, más que una pregunta, pero lo transformamos en pregunta, sobre si sería bueno utilizar Machine Learning para automatizar los Smart Bureau que has mencionado en la presentación. ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Todas son técnicas de Machine Learning. Machine Learning, la regresión logística es una técnica de Machine Learning.
Las redes neuronales son una técnica de Machine Learning, por más que últimamente se habla solamente de Machine Learning como si fueran redes neuronales. Nosotros estamos utilizando una técnica de Machine Learning para generar score adaptativo, ¿no es? Y es una técnica particular aplicable a un grupo relativamente escaso, una muestra relativamente escasa. Perfecto. Sí, eso es lo que se hace todo el tiempo. Digamos, en regresión logística se utiliza hace aproximadamente 50 años para todo este tipo de scorings, no en la Argentina, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, y es una técnica de Machine Learning. Ahora hay nuevas técnicas de Machine Learning que logran muy buenos resultados, que antes eran imposibles de obtener con estas técnicas, sobre todo para análisis de textos, video, voz, imágenes. Imagino que mucho habrá tenido también la capacidad de procesamiento, ¿no? De datos, un poco Sergio lo comentaba al principio, la capacidad también también de los mismos procesadores, cómo fue cambiando también, cómo fueron cambiando las computadoras también en ese tiempo. Sergio, aquí me ha llegado una pregunta un poco orientada al futuro, ¿no? Y seguramente con lo que habías planteado acerca de las organizaciones automatizadas, que van en línea con los bots, ¿no? Si vos crees que los bots van a reemplazar o no van a reemplazar a los operadores, esta constante que hubo esta semana en relación al rol que van a tener los bots, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo que el humano todavía puede aportar en el contacto con el usuario en servicios financieros? Em, bueno, lo que somos buenos, para lo que somos buenos los humanos es para todo lo que tiene que ver con empatía, ¿no? Sobre todo en situaciones extremas, que es algo muy difícil que un algoritmo o pueda llegar a desarrollar, poder desarrollar con NLP, que es el algoritmo que se usa de Machine Learning para todo lo que tiene que ver con chats y este tipo de cosas. No quiero ser categórico, pero yo creo que sí, que los bots ya están reemplazando a los operadores y de hecho es una gran oportunidad para una empresa poder poner un bot, sobre todo para todo lo que tiene que ver con una interacción simple con el usuario, ¿no? Preguntas típicas y ese tipo de cosas. Probablemente no sé si para la resolución de problemas, pero si hablamos del futuro, yo creo que estos algoritmos se van a desarrollar mucho más y sí van a haber bots que puedan resolver problemas sofisticados, ¿no? E incluso ya hay bots o algoritmos que pueden tener una especie de conversación con el usuario, ¿no? Como tenemos Alexa, como tenemos este tipo de dispositivos. También va a haber bots que lo van a poder hacer, ¿sí? No solamente tipeando, sino también teniendo conversaciones, ¿no? Ya sea a través del teléfono o en diferentes situaciones, ¿no? No tengo duda de eso. El tema es la humanidad, entre comillas, ¿no? Hay gente que probablemente no le gusta, no nos gusta de vuelta cuando tenés un problema, porque hoy no están del todo preparados, ¿no? Y requiere mucho entrenamiento y estar, no sé, manejar esos casos que son excepciones, ¿no? Mientras sigas vos la regla no hay problema, pero cuando aparecen excepciones, ¿cómo maneja un bot esas excepciones? Pero no tengo dudas que sí, que lo van a hacer pronto, ¿no? Ni siquiera hablo del futuro lejano. Perfecto, muy interesante. Y siguiendo un poco, acá tengo una pregunta para Adolfo, sobre qué tipo de variables de negocio utilizan el score adaptativo y de rentabilidad. Bueno, las variables de negocio son las que nombré. En general se utiliza qué producto se está ofreciendo, el rubro, la zona geográfica, los datos de si el cliente es un cliente conocido o es un nuevo cliente. Estas son las variables, el nivel de ingresos, el tipo de trabajo que tiene, etc. Estas son las variables principales. Obviamente hay que ver cada negocio en particular, o sea, cuáles son las variables importantes. La rentabilidad no se utiliza para el score. La rentabilidad se utiliza para decidir después
qué se hace con cada nivel de riesgo, digamos, en función de la rentabilidad, en función de la tasa esperada, en función del costo del dinero, etc. El score lo que mide normalmente es la probabilidad de que la persona pague o no. Y después ese dato se utiliza para determinar, por ejemplo, la tasa o el factor que uno quiere. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos ya llegando al final, nos estamos quedando sin minutos. Sergio, Adolfo, antes de cerrar, les pido en dos líneas una reflexión en torno al new normal o al futuro que ya estamos surcando. En algún momento se va a terminar esta situación de pandemia, vamos a volver a una normalidad condicionada, pero muchos aprendizajes han quedado. Si tuvieran que identificar uno o dos aprendizajes que nos ha dejado este año, ¿cuáles identificarían? Adolfo, si querés comenzar. Bueno, un aprendizaje personal es que, bueno, muchas tareas que yo pensaba que había que realizarlas cara a cara, es posible realizarlas mediante, bueno, en forma virtual. Obviamente no reemplaza por completo el contacto cercano, pero bueno, no es para tanto. O sea, este tipo de virtualidad de las conferencias ya uno las experimentaba antes cuando tenía que hacer una llamada remota a otro país, pero era pasional, ¿sí? Decíamos, no había otra. Bueno, ahora no hay otra, pero ese no hay otra no es tan así. Con respecto en genérico a los negocios, creo que en forma similar, mucha gente que pensaba que tenía que ir a mirar lo que iba a comprar, ahora lo puede hacer virtualmente, etcétera. Creo que todo ese tipo de cosas va a cambiar independiente que volvamos. O sea, la normalidad anterior no va a volver. Va a haber una nueva normalidad, aún cuando, o sea, aún dentro de muchos años, no sé cuándo exactamente se va a acabar el tema del coronavirus, pero cuando se acabe, el mundo va a ser, en muchos aspectos, va a ser distinto. Totalmente. No Sergio, digo que ni mejor ni peor, va a ser distinto. va a ser distinto. Eso es una realidad, completamente. Sergio. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Adolfo. Voy a probablemente decir que nos enseñó muchas cosas, nos dimos cuenta, como decía Adolfo, que no necesitamos volver a la oficina, nos dimos cuenta que no necesitamos viajar, por lo menos por un tema de negocio, que podemos tener reuniones, por lo menos por trabajo, ¿no? Si persiguen lo personal. Sí. No necesitamos tomarnos un avión a New York, atender una reunión y volvernos al día siguiente, como me ha pasado. No necesitamos de vuelta, no necesitamos interactuar en persona, sí lo necesitamos como humanos, pero no a nivel trabajo. Nos dimos cuenta que tenemos muy buenas herramientas tecnológicas para poder trabajar y ser igual o, o más eficientes que lo que hacíamos antes en la oficina. Y también nos dimos cuenta que no va a ser la última vez que pase, ¿no? Van a venir más pandemias, van a venir otras situaciones, entonces aprendimos que hay que ser ágiles, hay que adaptarse y a ser flexibles también, ¿no? Totalmente. Sí, sí. La agilidad, la dinámica nos está poniendo a prueba constantemente. Esperemos para el futuro estar mucho mejor preparados. Así que ha sido un placer, Adolfo, Sergio, que nos acompañaron en este segmento de Tech Talks. Seguimos acercando, ¿no? Tendencias, tecnologías, innovación a la industria financiera. Seguimos respondiendo preguntas. La idea es generar espacios de formación, espacios también de concientización sobre las oportunidades que están ahí enfrente nuestro y quizá no las vemos. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este segmento y a la audiencia, muchísimas gracias por estar conectados y conectadas en esta última jornada de contenidos en vivo. No se vayan a ningún lado, esto continúa con el último panel de debate orientado a la cobranza, la perspectiva regional del recupero, con 4 grandes referentes de la región para terminar esta semana de contenidos en vivo de CMS Business Revolution Week, Argentina, Paraguay, Uruguay. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.